Pues lo primero, buenas tardes a todos ahí en Colombia, noches aquí ya en España y bienvenidos a esta sesión organizada dentro de las segundas jornadas de Seguridad TIC en Colombia y gracias a ustedes por la atención de intentar asistir a esta ponencia sobre backup para software como servicio y reemplazable protección del dato. Y damos gracias también al Centro Criptográfico Nacional y a INCIBE por permitirnos participar en estas jornadas. Lo primero quería presentarnos. Yo soy Ignacio Hernando, director de desarrollo de negocio de infraestructuras TIC en INICOM, y me acompaña en la presentación Carlos Alvarado, director ejecutivo de Misión Digital. Como presentación, antes de entrar ya en la ponencia, simplemente quería indicar que INICOM somos una compañía fundada hace ya 40 años, dedicada a aportar soluciones y servicios TIC en las áreas de consultoría y seguridad de la información. En INICOM trabajamos actualmente más de 300 profesionales, contamos con oficinas en las ciudades más representativas de España y destacar que también tenemos oficinas estables en Ecuador y colaboramos estrechamente con compañías como Misión Digital, una empresa de consultoría en digitalización enfocada en la protección y seguridad de los datos y con sede en Barranquilla. Centrándonos en el área de seguridad de la información, INICOM ayuda a las organizaciones a proteger uno de los recursos empresariales más valiosos, que es la información. La información es el activo del que depende el buen funcionamiento de cualquier organización y mantener su integridad, la confidencialidad y disponibilidad es esencial para alcanzar los objetivos del negocio. Es importante poder determinar qué hay que proteger y por qué, de qué debe protegerse y cómo protegerlo. Y para ello INICOM ofrece una solución integral. Damos servicios de consultoría SGSI. INICOM dispone de metodología propia y validada para asesorar y acompañar a las organizaciones durante todo el proceso de implantación y mejora de los sistemas de gestión de la información. Realizamos auditorías técnicas de seguridad, ya que en ocasiones es indispensable realizar una revisión exhaustiva de los aspectos de seguridad de los componentes dentro de los sistemas de información, como puede ser la revisión de las configuraciones de los servidores de correo, configuración de redes, aplicaciones, etc. Proteger la información de una organización no consiste solo en implantar soluciones tecnológicas, pero sin duda son necesarias. Por ejemplo, debemos proteger el perímetro, el puesto de trabajo, necesitaremos habilitar firewalls, segmentación de redes, protección anti-malware y ransomware, backup, disaster recovery. Y para estos proyectos, nuestra experiencia de más de 40 años nos avala. Y por último, ofrecemos servicios gestionados para el mantenimiento integral de la seguridad en organizaciones y garantizar una mejora continua. En este ámbito, disponemos de una línea específica y dedicada al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, que es una norma de obligado cumplimiento que marca los requisitos de protección de la información en las administraciones públicas en España. En la presentación, hoy queremos centrarnos en la problemática de la protección de datos en los entornos cloud. En concreto, en la protección de la información que reside en la plataforma Microsoft 365, que ha tenido un crecimiento de más del 400% en este periodo de pandemia. Les dejo con mi compañero Carlos Alvarado, director ejecutivo de Misión Digital, con el que colaboramos en proyectos de transformación en Colombia. Carlos. Ignacio, muchísimas gracias por tu introducción. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Alvarado. Los saludo desde Barranquilla. Haciendo seguimiento a la presentación de Ignacio, hoy quiero hablarles de backup en la nube como forma irreemplazable para proteger tus datos. A diferencia de la primera revolución industrial, hoy estamos aquí no solo como simples espectadores, sino como partícipes de la cuarta revolución, la cual nos ha dado acceso a SaaS de última generación, permitiéndonos niveles de competitividad de clase mundial con tecnología cada vez más simple de usar y que han pasado a ser costos operacionales mucho menos costosos que on-premise. A pesar de esto y muchos grandes beneficios, los servicios en la nube también nos traen grandes retos, uno de los cuales es la pérdida de datos. Antes que nada, quiero aclarar unos conceptos. Siendo on-premise como aquella infraestructura tecnológica que depende 100% de nosotros y en la nube como aquella infraestructura tecnológica que no depende de nosotros, sino que se utiliza como un servicio prestado por un tercero. Es decir, que on-premise todo es nuestra responsabilidad, mantenimiento, backup, etc. Y en la nube se acabaron nuestras preocupaciones, puesto que el proveedor SaaS se encarga de todo, ¿cierto? Pues no. Si bien el modelo on-premise, la responsabilidad es toda nuestra, el modelo SaaS, la responsabilidad es compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que el proveedor es responsable de la aplicación, el network, la infraestructura, la seguridad física y virtual. Sin embargo, el usuario o dueño de la data es responsable del manejo de los datos, los usuarios y el acceso. Entonces, repito,
Lo que sucede con nuestros datos es responsabilidad de nosotros, no del vendedor. En otras palabras, nosotros, como dueños de los datos, somos responsables de tomar medidas para prevenir ataques y riesgos del Internet y proteger estos datos en caso de que estas medidas fallen. Es decir, una copia de seguridad la misma de toda la vida. ¿Y por qué les digo esto? Porque la ciberseguridad corporativa, la cual entendemos como el conjunto de herramientas y procedimientos para proteger nuestras computadoras, móviles, servidores, etcétera, puede fallar. ¿Y por qué? Porque los hackers sofistican sus ataques día tras día. Esta sofisticación es indudable y hoy más que nunca. Debemos tener muy claro que estamos viviendo. El mundo es una ciberguerra en escala global, en el cual todos somos potenciales víctimas. Por lo anterior, proteger... Ignacio, si puedes devolverte 2 diapositivas atrás, disculpa. No te preocupes. Esta sofisticación es indudable y hoy en día es más que nunca, ya que estamos en una ciberguerra global en la cual todos somos potenciales víctimas, ¿claro? Por lo anterior, proteger nuestros datos es responsabilidad de todos y es una herramienta que no se puede reemplazar. Esto ha cobrado una relevancia en los últimos años, ya que en la pandemia nos cambió la forma de trabajar y por ende nos obligó a cambiar nuestra estrategia de protección de datos, no solo por eficiencia, sino por necesidad de poder restaurar nuestros datos de forma rápida y eficaz. Todavía existe el mito de que si nuestra información está en la nube ya está protegida con copia de seguridad. Como muchos pensamos cuando empezamos este camino de transición, cuando nos íbamos a pasar a la nube, que nuestra información en la nube servía como respaldo de esa copia de seguridad que estaba almacenada en la nube por si nuestro computador se dañaba o no servía. Era nuestro backup de ese momento. En cambio, hoy la información en la nube se convirtió en la información de trabajo primaria. Por eso hay que utilizar nuevas estrategias para su protección. ¿Qué les pasaría si un día llegan a su empresa y toda la información del Drive no existiera? Usualmente solo relacionamos conceptos como ciberseguridad con la nube para hablar de firewalls o protección de datos con on-premise para hablar de servidores, pero pocos relacionan los dos conceptos que venimos a hablar de hoy, que es protección de datos con la nube. ¿Okay? Entonces, lo primero que hay que hablar es acerca de la responsabilidad compartida. Microsoft 365 es la plataforma de trabajo, como decía Ignacio, más potente del mercado y más utilizada en Colombia, con un crecimiento de 400%. ¿Tienen ese servicio en su empresa? ¿Se han leído el contrato de suscripción? En la sección D de este contrato es claro que Microsoft no asume ni asumirá ninguna de las obligaciones con relación a los datos o al uso que usted haga del producto. ¿Qué quiere decir esto? Por poner un ejemplo, si un empleado se ha molestado porque su compañía no lo han felicitado por su cumpleaños y borra un site completo de SharePoint y además lo borra de la papelera, Microsoft no asumirá ninguna responsabilidad frente a la pérdida de información. Eso quiere decir que usted, como usuario de Microsoft 365, debe contar con mecanismos para proteger sus datos. Ahora bien, viendo esto desde una perspectiva global, hoy el mundo se está llevando a cabo una guerra cibernética y estamos en alerta máxima. También sabemos lo que pasó al final del año pasado, cuando se ha caído a nivel mundial Facebook, WhatsApp, y en Colombia casi colapsa Twitter porque las personas no sabían qué más hacer. Ignacio, de la siguiente. Gartner, en su Innovation Insight del año pasado, nos dice que las plataformas SaaS más grandes del mercado serán vulneradas para el 2025, llevando a grandes pérdidas económicas. ¿Qué va a pasar el día que lleguemos a nuestra entidad o compañía y el correo haya desaparecido? Podría haber pérdidas económicas, multas, sanciones, pérdida en la reputación. ¿Qué más podría pasar? El mensaje que les quiero dejar no es que hay que esperar hasta el 2025 para proteger sus datos en la nube, sino que la pérdida de datos es inevitable. ¿Cuáles creen ustedes que son las principales pérdidas de información en vuestras compañías? El 58% son por errores humanos. Forrester nos dice que la mayoría de nuestras pérdidas de información son pérdidas involuntarias por nuestros empleados. Si no son archivos eliminados involuntariamente, cierre de cuentas, desconocimientos por políticas de retención, solo el 20% son por ataques externos. El 19% viene de data que no podemos recuperar con herramientas nativas de backup actuales. ¿Tiene sentido estos datos en sus compañías? Con los clientes que nosotros hemos hablado, la mayor parte de los tiquetes de soporte de la empresa vienen por parte de personas que involuntariamente han borrado un correo, un chat de Teams o un archivo. ¿Cuánto tiempo dedican este personal de TI en restaurar esta información y estar atendiendo estos requerimientos? Debido a estas razones, hoy junto con Ignacio les queremos presentar un ejemplo práctico de las características que debería tener una solución de backup en la nube,
siendo Unicom partners en España y Mission Digital en Latinoamérica, siendo ellos el líder en backup en la nube para plataformas SaaS en el mercado. Y por eso les queremos presentar Keepit. Keepit es una empresa danesa que creó una solución para backup y restauración en la nube para las plataformas SaaS más importantes en el mercado: Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, Microsoft Dynamics y Azure AD. Keepit realiza 3 copias de seguridad automatizadas incrementales cada 12 horas, guardándolas en 2 data centers distintos de máxima seguridad. Keepit ofrece ser una solución de backup con una infraestructura totalmente tercerizada. Y esto es importante debido a que existen otras soluciones que ofrecen backup en la nube, pero la nube es del mismo vendedor. Y como decimos en Colombia, no puedes tener todos los huevos en una sola canasta. Por eso, Keepit tiene su propia nube, sus propios data centers y un software desarrollados por ellos mismos. En materia de seguridad, tienen data center en todos los continentes Tier 3 y Tier 4, certificados por la ISO 27001. La data es encriptada con tecnología blockchain en transferencia y en reposo. Cumple con la mayoría de normativas internacionales, GDPR, SOC 2, entre otras. Las características de esta plataforma han llevado a que grandes compañías hayan adquirido esta solución de backup en la nube para la protección de sus datos, como son Johnson & Johnson, Universidad de Oxford, Universidad de San Jorge, Maersk, entre otras, de muchas industrias distintas. ¿Okay? En resumen, una solución de backup para la nube debe contar con las siguientes características. Ignacio, si me podrías colaborar. ¿Perdón? No, listo. Primero, debería contar con protección total de sus datos, es decir, con mayor cobertura que pueda respaldar distintas plataformas que tengan data crítica de su negocio en la nube. Segundo, que sea automatizado, incremental y que se asegure que esté toda la data respaldada. Así, el personal de TI puede concentrarse en lo que realmente es importante. Tercero, en poder personalizar la retención de su información para poder cumplir con todas las normativas. Cuarto, altos niveles de seguridad. Quinto, simpleza y fácil configuración. Sexto, un sistema de restauración avanzado, es decir, que se pueda restaurar las datas en términos de espacio, es decir, restaurar un tenant completo como un correo electrónico. Y en términos de tiempo, una copia de seguridad, la última de hace 12 horas como la de hace 3 años. Y por último, transparencia en sus costos operativos. Esto es muy importante para muchos, porque todos estamos buscando soluciones SaaS en el mercado. En este caso, estamos hablando de soluciones BaaS, que quiere decir una Backup as a Service. En caso de Keepit, cobra por usuario al mes, incluye almacenamiento y retención ilimitada. Y esto permite a las empresas una mejor planificación financiera a largo plazo. Ahora los dejo con Ignacio, que les va a mostrar una demostración de la herramienta para que podamos, pues, resaltar todas estas características que buscamos en una herramienta de backup en la nube para plataformas SaaS. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar a hacer una demostración práctica. Vamos a arrancar la aplicación Keepit. En este caso es una aplicación totalmente software as a service, con lo cual no requiere ninguna implantación local ni física dentro de nuestra infraestructura. Vamos a conectarnos directamente. Nos validamos en la plataforma. Y lo primero que vemos es un dashboard genérico que nos va a dar información de cuál es el estado de salud de mi sistema de backup y restore. En nuestro caso, pues tenemos protegido nuestro Azure AD, toda nuestra estructura de usuarios y de grupos. Tenemos protegido las soluciones, en este caso, de Dynamic. Nos va a permitir hacer un backup directamente de la solución de CRM de Microsoft. Perdón, que como suele ser habitual en los directos, los menús nos desaparecen con un poco de habilidad. Y también tenemos backup tanto en las soluciones Google Suite como de las soluciones de Unicom 365. En cada uno de ellos vamos a tener la información del número de usuarios protegidos, el número de grupos, correos, buzones, portales de SharePoint, etcétera. Nos va a indicar en qué estado está nuestro backup. En este caso comenzará dentro de 16 minutos, casi nos va a pillar durante la presentación. Tenemos durante la última semana 14 backups exitosos y ahora mismo pues ninguno con problemas. El concepto fundamental cuando trabajamos con Keepit es el de conectores. La herramienta de Keepit, como decía Carlos, funciona sobre un data center independiente replicado a nivel global que mediante APIs de conexión se conecta con los tenants de cada uno de los clientes.
En ese momento, cuando creo un conector con Azure AD, con Dynamics, con Google o con Nikon 365, lo que tengo automáticamente la estructura de mis clientes o la estructura de mi compañía en la nube. Y podemos ver en el caso de Microsoft 365 cómo tenemos una configuración de grupos. Veré todos los grupos, todos los teams que yo tengo en mi compañía. Lo veremos luego a continuación. Una estructura de SharePoint o una estructura de correo de usuarios. Si vuelvo al concepto de conector y entramos en configuración, veremos la facilidad de uso de la herramienta. En nuestro caso, podremos determinar que queremos hacer copia de seguridad del correo, de las carpetas de OneDrive, de SharePoint y de Groups and Teams. En este caso, los dos elementos superiores, correo y OneDrive, son dependientes del usuario. Por ello, cuando yo entro en la opción de configuración, me va a permitir directamente que yo vea qué grupos tengo dentro de mi Active Directory o qué usuarios tengo dentro de mi dominio y poder elegir de cuáles de ellos quiero realizar un backup. También me va a permitir vincular los usuarios de correo con OneDrive, porque muchas veces el backup es de la misma persona. Otra de las funcionalidades sería la de SharePoint. En este caso, si yo entro en configuración, me va a desplegar, a descargar mediante la API la información de todos los grupos de SharePoint que yo tengo en mi tenant, de forma que yo podré decidir si quiero hacer un backup de todos mis sites, podré terminar solo algunos, podré eliminar algunos que por motivos legales o de cualquier requisito pues no sea de interés. Y lo mismo va a ocurrir si yo selecciono la configuración de Teams, donde en la configuración voy a poder visualizar la gran cantidad de grupos creados en Teams, que en la mayoría de las compañías está creciendo de una manera exponencial. Vemos que tenemos decenas o cientos de grupos de trabajo continuamente y que podremos configurar incluso pues qué información o qué parte de la información nos interesa respaldar. Conversaciones, calendarios, portales de SharePoint, gestor de archivos, los planificadores de tareas o todos los canales. De esta manera yo dejo configurado mi integración de Office 365 con mi backup y tengo tres opciones adicionales, que es administrar el acceso a este conector. Voy a poder indicar qué responsables de soporte de mi compañía van a ser los que van a tener acceso para realizar las tareas de backup y restore directamente. También voy a poder, en este caso, establecer periodos de retención. Por normativa legal es posible que yo tenga la necesidad, por ejemplo, pues de mantener durante 5 años una información o 7 años. Yo podré determinar en cualquier momento el nivel de retención de mi información. Es cierto que la retención dentro de Keepit es ilimitada, con lo cual muchos usuarios no necesitan hacer ninguna configuración porque va a durar todo el tiempo que tengamos la plataforma, va a estar respaldado. Tendremos datos desde el día 1 en que yo active el sistema. Y la última opción es el poder reconfigurar el conector. Si yo he hecho cualquier cambio en mi configuración a nivel de global administrador, pues podré actualizar la contraseña que haya empleado de conexión en cualquier momento para reflejar esos cambios. Adicionalmente a los conectores, y vamos a pasar muy rápidamente por encima, tenemos una serie de elementos que nos ayudan en el apartado de compliance o de gobernanza. Tenemos un apartado de monitoreo de trabajo, lo veremos a continuación, donde veremos todos los jobs lanzados para saber qué tareas se han realizado diariamente, semanalmente o mensualmente. Tendremos una funcionalidad, luego veremos de enlaces públicos. Yo puedo compartir links a zonas determinadas de backup que yo quiera compartir con otros administradores o con usuarios finales. Tendré una configuración de usuarios y roles bastante específica, donde poder determinar qué usuarios son administradores, qué usuarios solamente van a poder ver la parte de auditoría o la parte de compliance. Tendré estos registros de auditoría, evidentemente, y tendré un elemento que contaremos después, que es el derecho al olvido, right to be forbidden. Cuando un usuario nos pide que quiere que eliminemos cualquier rastro de información suya dentro de nuestra organización, si tiene ese derecho, podremos habilitarlo de forma que nunca se pueda recuperar esa información a un entorno productivo. Sí que lo mantendremos en el backup, porque como comentaba Carlos, toda la información está protegida bajo unas cadenas de blockchain, con lo cual la información es ineditable, no se puede eliminar ni se puede borrar, pero sí que podemos evitar que se recupere a entornos productivos. Vamos a pasar a ver un ejemplo práctico, que es lo más rápido de la aplicación.
Por ejemplo, una de las tareas habituales suele ser comenzar con el correo, básicamente, o con el backup. Si entro en el apartado de usuarios, veré la lista de usuarios de los que yo tengo protección, podré entrar en cada uno de ellos, voy a entrar en mi producción y vemos que nos va a representar la estructura que tengo instalada yo en mi tenant. Voy a poder ver los calendarios, los contactos, los archivos locales de protección del correo, mi OneDrive, la Outlook o las tareas. Y yo podré decidir qué parte de información me interesa. Si entro en OneDrive, pues voy a tener una representación muy directa de la configuración de OneDrive, de mi carpeta de documentos y dentro pues, de toda la estructura de documentos que yo pueda tener. Si, por ejemplo, quiero entrar a la carpeta AWS, pues directamente me va a dar toda la información que esté contenida en ese elemento. Yo también podré buscar o hacer ordenación de los datos. Podré buscar información de cualquiera de las categorías, ordenar por fecha, ordenar por nombres, ascendente, descendente, de forma que va a ser muy rápido el poder hacer búsqueda de la información del documento de la carpeta que yo quiero recuperar. Asimismo, pues cuento con un buscador en donde podré poner el nombre del archivo, documento o carpeta y él me va a hacer una búsqueda en toda la base de datos de elementos. Vamos a ver el resto de opciones que tenemos dentro del correo. Si yo voy directamente a Outlook, en este caso, pues me va a representar todas las carpetas que yo tenga creadas en Outlook y voy a poder hacer una recuperación de cualquiera de ellas. Y veremos que tenemos, aunque el ejemplo va a ser más sencillo verlo sobre un entorno de OneDrive, por ejemplo, documentos, perdón. Yo puedo en cualquier momento tener varias opciones. Una de ellas es ver opción de versiones. Me va a indicar, voy a ordenar por nombre en este momento, que va a ser más sencillo, ascendente, para buscar un documento. Yo puedo tener cualquier documento, en este caso, de ejemplo, y yo voy a poder visualizar qué versiones tengo yo de este documento. Entonces, él me va a indicar dentro de la base de datos de tiempo en qué momento se ha hecho una copia de seguridad porque ha habido modificaciones sobre el documento con el que estaba trabajando. Y en este caso, pues me está diciendo que tengo la copia el lunes 24 de enero a las 22:19. Esa es la última copia efectiva. Tengo la posibilidad de visualizarlo y tendría la posibilidad también de restaurarlo desde ese mismo momento. A la hora de restaurar me va a indicar que va a sustituir el documento del backup por el que tengo actualmente en el sistema. Otra de las funcionalidades que tengo es el de hacer una restauración in place. Si yo vengo a hacer la restauración, él directamente, sin más, va a buscar y va a colocarlo en el sitio original. O tengo la función de poder hacer una descarga. En este momento lo que hace es, me hace una descarga del documento que lo podré visualizar directamente o enviar a la persona que me lo haya requerido. Si pasamos a trabajar con otro tipo de elementos, vamos al conector, como sería SharePoint. En este caso vamos a ver toda la estructura que yo tengo de carpetas, de sites dentro de mi organización. Como la estructura de SharePoint suele ser compleja, me es muy cómodo trabajar con un buscador que me va a filtrar por las unidades organizativas, en este caso con la que yo trabajo, este es mi grupo de trabajo, y nos va a mostrar toda la estructura, algo más compleja, evidentemente, de SharePoint, donde vamos a poder ver las personalizaciones, documentos, listas, páginas, permisos, sitios especiales para columnas, content type, etc. Si voy al apartado de documentos, pues podré ver toda la información y dentro de documentos podré ver todas las carpetas, incluso todo el contenido que me interese. Si entro, por ejemplo, en cualquiera de ellos, pues directamente podré ver toda la información y podré, lo mismo, realizar una recuperación granular o bien buscar si tengo múltiples versiones del documento para ver cuál es la que me interesa. En este caso tengo copias en el mes de diciembre y en el mes de marzo y yo podré determinar cuál es la información que me interesa respaldar. Vemos incluso que nos indica la hora en la que está el snapshot dentro de la copia de Office 365. Yo podría determinar esta instalación y
cargaría en ese momento la copia de la 1:21 de la noche, ¿no? Y sería la copia en la que yo haría la restauración. Una forma más potente de recuperación la haría directamente si quiero recuperar todo el sitio. Hago otra vez el filtrado. Que me lo encuentre. Y yo podría marcar un sitio completo, porque en este caso se me ha podido destruir o he tenido un problema con un site y lo quiero restaurar. En este momento me va a permitir hacer una restauración completa y me va a dar una doble opción. Puedo restaurarlo en su lugar. Si ha habido un desastre, pues sería interesante hacerlo, pero también puedo restaurarlo como en un sitio nuevo. Me va a hacer una copia, un duplicado, en este caso. Me va a preguntar qué nombre le quiero dar y él automáticamente va a crear un nuevo site donde va a hacer copia de toda la información, de forma que yo pueda entrar a este site, revisar los datos, aprovechar, recuperar la información que yo necesite o comparar datos con la versión que yo tengo en producción y determinar cuál es la parte que me interese. Eso es bastante útil para los desarrolladores de entornos SharePoint, que les permite, sin destruir el sitio anterior, crear un sitio nuevo y ver diferencias o modificaciones que les puedan parecer interesantes. La tercera parte, en los conectores, la tendríamos cuando trabajamos con groups o teams. En este caso, lo mismo, podemos buscar perdón, que le he puesto aquí una letra que no corresponde. Si me lo quiere buscar. Y si no, pues aquí tendrá otro nombre. Perdón. ¿Vale? Aquí estoy viendo ya todo el sitio de Teams, no solamente la parte de SharePoint, sino toda la parte del calendario, de los canales, las conversaciones, todo el chat que hay en los grupos de Teams, los archivos, el blog de notas, los planificadores de Planner y el portal de SharePoint que hemos visto anteriormente. Como veis aquí dice que esto es un enlace. Al hacer clic nos iríamos un enlace al sitio de SharePoint. Saben que Teams es un agregador de contenidos. Uno de los contenidos es el SharePoint, donde guardamos los archivos de trabajo. Si yo quiero visitar un canal porque he tenido un problema o he perdido datos de un canal concreto, pues podría venir a seleccionar el canal, podría venir a ver los archivos, podría venir a ver incluso los mensajes, si me interesara, pues tendría información hasta de los mensajes que ha habido entre qué personas, con lo cual soy capaz de recuperar toda la información granular. El tema de la visibilidad del documento lo tengo permitido porque soy global administrador y he habilitado el permiso para que se visualice. Yo puedo limitar este control para que los administradores de backup y los responsables de soporte no vean la información contenida, con lo cual esta funcionalidad quedaría desactivada. Pero es cierto que es muy rápido a la hora de localizar un documento y ver que es el adecuado. Cuando trabajamos en este nivel, lo mismo, podemos buscar versiones, restaurar o bien, como os comentaba antes, marcarlo como etiqueta de derecho al olvido para que esta información nunca pudiera ser recuperada en un restore hacia mi entorno productivo. Yo podría coger un canal completo, incluso canales privados, marcarlo para recuperación y podría o descargarlo o darlo. Otra funcionalidad que es muy interesante y que no he comentado, que es el poder compartir esa información. Muchas veces un usuario nos pide información de una carpeta, él ha perdido un documento, no sabe exactamente de qué fecha es o no sabe exactamente el nombre del documento, pero sí más o menos la carpeta. Entonces nos permite es crear un link directo a la parte de información, a la búsqueda de información. Que quiero recuperar una carpeta de OneDrive de tal usuario, le puedo establecer una validez a esa información, un periodo en días o en horas, de forma que ese link va a ser limitado. Incluso le puedo agregar una contraseña, evidentemente, para darle más seguridad. Y si yo le envío este link al usuario, el usuario en ese momento va a poder visualizar la información de su rama seleccionada y va a ver todos los datos de su carpeta de OneDrive en una fecha determinada. Podrá visualizarlo y seleccionar cuáles son los documentos que a él le interesan. Con lo cual hago una gestión más separada o más disgregada de la restauración. No es obligatorio
que todos los trabajos de restauración se hagan desde el área de sistemas, sino que se pueden distribuir a responsables de departamento o a la persona correspondiente para que elija su formación. Y tenemos una forma más potente o más flexible a la hora de recuperar, para que vean un poco las funcionalidades, que es un wizard completo, que nos va a permitir pues, seguir mediante un wizard de 6 pasos todo el proceso para que sea completa una recuperación. Yo podré restaurar documentos o importarlos de otra copia de seguridad anterior. Si decido que quiero hacer una restauración, el sistema va a preguntar de qué fecha me interesa. Voy a tener todas las fechas disponibles, voy a poder moverme dentro de la barra, decir, no, es que me interesa la del domingo 12, en este caso. A partir de ahí solamente voy a ver la información que había en ese momento en el backup en esa fecha de anteriores. Voy a determinar de qué quiero hacer el backup, si es del correo, si es de OneDrive, SharePoint o Teams. Decimos, pues, en este caso de OneDrive. Voy a decir de qué persona, ¿vale? Pues en este caso querría recuperar mi propio OneDrive y me va a permitir varias opciones. Una de ellos, crear una carpeta nueva con los datos recuperados, recuperarla en su propio lugar, restaurándole, con lo cual evidentemente voy a sustituir los archivos que haya en ese momento por los archivos antiguos. Y me va a permitir las condiciones de omitir elementos duplicados o bien cambiar el nombre de estos elementos. De forma que si tengo información que me interesa replicar, mantener, pues voy a poder tener los nombres antiguos, el nombre nuevo, para poder verlo. Y con estos sencillos pasos voy a poder recuperar cualquier archivo, igual un Teams, un SharePoint o un elemento. Con lo cual ve que la funcionalidad es muy sencilla y las áreas de gestión de sistemas pues lo tienen muy cómodo. Y simplemente, ya creo que estamos ya casi fuera de tiempo, queda muy poquito. Quería comentar los temas de compliance, de seguridad y de cumplimiento normativo que son interesantes e importantes y mucho más en esta sesión. Vamos a tener la posibilidad de tener una monitorización de trabajos muy exhaustiva, donde yo voy a poder determinar que me diga entre fechas, pues en todo el mes, qué tareas ha realizado el sistema, las que están en curso, con qué porcentajes, las que están trabajando. Si se fijan, estoy haciendo ahora mismo 3 recuperaciones en paralelo y el sistema no lo nota. Somos un sistema independiente, no depende de mis conexiones. Se hacen snapshot directamente en los tenants de Microsoft, que son los que se replican a continuación a los data centers de Keepit. Otra de las funciones importantes, comentábamos, es la de usuarios. Yo puedo tener una gran cantidad de usuarios con roles distintos. Me va a permitir tener roles desde un administrador maestro, que es el que es capaz de crear nuevos usuarios y dar permisos al resto. Administradores de cumplimiento van a ser los que van a tener la capacidad de poder indicar qué carpetas o qué documentos o qué sitios tienen ese derecho al olvido que hemos comentado, de forma que cuando los marque, automáticamente esos no van a ser recuperables, pero también tienen la capacidad de desmarcarlos y permitir la lectura, si legalmente pues así se solicita. Administradores de backup, responsables de soporte con distintos niveles, van a poder ver más o menos parte de información, van a poder hacer recuperación, solamente recuperación en origen, otros van a poder tener permisos también para hacer recuperación local sobre carpetas, etc. Administradores solamente de auditoría, que esto viene relacionado, con la otra opción de registro de auditorías, que me va a permitir llevar pues un control muy exhaustivo de qué personas han accedido, trabajo yo mucho con la aplicación, han accedido, a qué carpeta, desde qué IP están conectando y en qué momento. Con lo cual la seguridad, la confidencialidad evidentemente está garantizada y no se puede eliminar. Y finalmente, el último parámetro interesante nos va a permitir el single sign-on, el poder hacer una integración directa con Azure AD, de forma que el acceso a la aplicación, en vez de por el procedimiento tradicional de usuario y contraseña, va a ser directamente con la identidad que tengamos en Office 365. Con el mismo acceso que yo entro a la plataforma 365, los administradores entrarán al sistema y quedarán reflejados. Y además me va a permitir aplicarles todas las políticas de seguridad. Si yo he habilitado múltiples factores de autenticación, se lo va a pedir a los usuarios con el mismo nivel de complejidad. Estoy integrando los dos mundos. Y este es un poquito un resumen de características. No sé qué tal andamos de tiempo. La directora nos dirá,
pero en principio simplemente queríamos enseñar un ejemplo práctico de todas las características y necesidades que las plataformas de backup en la nube requieren, que nos ha comentado Carlos, y simplemente agradecerles el tiempo, el interés. Si tienen cualquier consulta, pues encantados Carlos y yo, ahora mismo o posteriormente por correo, poder atenderles. Muchas gracias y espero que nos veamos en las terceras jornadas de ese TIC. Un saludo.